Hola amigas de Tu MTV, les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa Salud y Bienestar Integral. Hoy quiero platicarles de un tema muy importante que es la lumbalgia crónica. Todas hemos escuchado alguna vez que alguien de nuestros seres queridos o nosotras mismas tenemos dolor en la parte baja de la espalda. ¿Pero qué es una lumbalgia crónica? Una lumbalgia crónica puede tener diferentes causas y se le llama lumbalgia crónica a un dolor que se prolonga por más de 3 meses. Cuando nos encontramos ante este dolor crónico, siempre debemos de descartar que no sea producido por algún tipo de fractura, ya sea que nos hayamos caído. En casos de que haya osteoporosis en el cuerpo, también puede haber un compactamiento de los tejidos óseos y puede haber un aplastamiento en problemas inmunológicos o reumatológicos degenerativos, y también inclusive en algunos problemas tumorales. Entonces es muy importante tener un diagnóstico. Recuerden que siempre tenemos que ver al médico especializado en el área para que podamos adecuar el tratamiento más indicado a lo que estemos presentando. Entre el 15 y el 20% de la gente que padece dolor de espalda tiene un dolor inespecífico que se puede volver crónico. Con esto lo que estamos diciendo es que no sabemos de qué origen viene y el 29% de estos pacientes podría llegar a caer en una depresión por los estados prolongados. Es la causa más común por la que hay un ausentismo al trabajo y también una de las causas más comunes por las que se acude a la consulta médica, pero desgraciadamente no necesariamente el médico tiene que estar preparado para este tipo de patologías, sino tiene que ser un especialista. Y cada vez insistimos más en que tenga todo tipo de lumbalgia, tener no solamente el nombre como lumbalgia, sino un apellido que nos indicaría la causa que lo está produciendo. Los motivos por los que el dolor agudo pasa a ser crónico se debe a varios factores. Y pueden ser factores psicosociales o pueden ser fisiológicos. Conocerlos es también muy importante para que podamos determinarlos y podamos saber cómo los vamos a atender y darles el mejor tratamiento y lo antes posible. Los factores psicosociales pueden originar en diferentes causas. Puede ser el miedo al dolor crónico de la espalda. En el momento que sentimos algo de dolor, hay gente que se apanica, que le da muchísimo miedo porque cree que le va a pasar algo malo. Entonces, esto hace que sus rutinas cambien, que cambien sus hábitos de vida, que cambien sus posturas, disminuyan la actividad atlética o deportiva que hagan, y esto además a su vez va a provocar una atrofia muscular. Con esto vamos a llevar un desacondicionamiento físico y el inicio de un círculo vicioso donde va a haber dolor, miedo, contractura, atrofia, dolor, miedo, contractura, atrofia, y va a haber un aumento de los síntomas que estamos padeciendo. El miedo al dolor tiene mucho que ver con todo lo que hemos aprendido de chicos. Dependiendo de cómo hayamos enfocado en nuestras familias el dolor, es como vamos a enfrentar el dolor cuando nosotros lleguemos a nuestra vida adulta. No es lo mismo que una familia normalice de alguna manera el dolor como algo que se puede tratar a una familia que entonces está asustada, todo el tiempo lo relaciona con algo malo. En la comunidad tendemos a ser un poquito más alarmistas en relación a cualquier cosa que nos corresponda a la salud. Y entonces, dependiendo de esto, puede ser que el dolor se cronifique porque también pues tenemos una ganancia secundaria en algunos casos. Ganancia secundaria emocional que no necesariamente es consciente y para el paciente se vuelve una zona de confort estar con dolor porque entonces en casa se le atiende más. Con mayor razón, por eso es importante ver al especialista adecuado. Una lumbalgia puede ser no amenazante, ya que nuestra actitud pudiera llegar a ser adaptativa y nos podríamos llegar a ajustar a vivir con ella haciendo nuestras diferentes actividades, o pudiera ser una verdadera amenaza porque empezamos a cambiar posturas, a tener compensaciones que a la larga nos van a traer otro tipo de problemas mucho mayores a que simplemente la lumbalgia crónica. Puede empezar a afectar la biomecánica, inclusive la mecánica de la marcha, y genera trastornos en nuestra postura. La insatisfacción laboral también es un punto importante porque cuando no nos gusta lo que hacemos o estamos por tiempos muy prolongados en la silla, pudiéramos llegar a tener una lumbalgia crónica. Esto nos lleva al médico, el médico da una baja laboral y aquí lo que les decía anteriormente en relación a la patología de estar en casa,
haces menos actividad. Al hacer menos actividad, pues obviamente te cansas más, te deterioras más, hay menos fuerza muscular, hay menos flexibilidad, se alteran todos los propioceptores del cuerpo y además la ganancia que hablábamos de la parte emocional, donde es más fácil que me traigan un vaso de agua y sentirme querido que hacerlo yo mismo. Y esto hace que también la gente trate de tardar más en volver al trabajo. De hecho, en las estadísticas está corroborado que las lumbalgias crónicas son las que se prolongan más en los tiempos de incapacidad para llegar a reincorporarse a la actividad laboral, obviamente siempre y cuando no haya una causa mayor que esté provocando ese dolor. En el entorno personal, aunque parezca raro, cómo se comportan las personas a nuestro entorno nos puede favorecer muchísimo. Si tenemos una mamá muy aprensiva, si tenemos un papá que es muy preocupón, si tenemos papás que se automedican, que les recomiendo que nunca se automediquen, siempre es importante ver y tener una indicación muy clara de los medicamentos que vamos a tomar, así como los profesionales que se tienen que encargar de cada área. Muchas veces perdemos un tiempo muy valioso de un diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser clínico inicialmente y después se irá viendo si se requieren radiografías u otro tipo de estudios más avanzados. Entonces es importante que se generen refuerzos positivos y para que podamos controlar el dolor físico, el dolor crónico y también trabajar la parte emocional. Los factores fisiológicos que pueden cronificar el dolor de espalda pueden ser de diferentes áreas. Puede ser el dolor nocioceptivo, que es una lesión real que implica factores inflamatorios y es un dolor que por tanto responde bien a los antiinflamatorios. Pero los antiinflamatorios no se deben de dar por un tiempo demasiado prolongado. Cuando sufrimos una agresión o daño, existen sensores por todo nuestro cuerpo que se llaman receptores nocioceptivos. Estos recogen toda nuestra información y se transmite al cerebro. Y posteriormente del cerebro va a emitir una señal para que respondamos a ese dolor. Por ejemplo, si uno retira la mano del fuego en el momento de quemarse, pues antes de quemarse lo retiramos, eso se llama arco reflejo. También existe un dolor neuropático. Se presenta en el 20 a 30% de las lumbalgias crónicas y se trata de un dolor intenso, puede correr a las dos piernas o a una de las dos, puede dar esta sensación como de ardor o como de quemazón y es muy incómodo. El dolor neuropático está producido por la lesión de las fibras nerviosas, mismas fibras que están cubiertas por una capita que se llama mielina, que es la encargada de mejorar la conducción de información eléctrica de nuestros nervios. Cuando esto se empieza a dañar, empiezan a ocurrir este tipo de sensaciones que son muy molestas para el paciente y son muy tardadas de recuperar. El nervio es de los tejidos más lentos en recuperarse cuando queremos aliviar una lesión. Y es un dolor que pues es totalmente desproporcionado con el estímulo que se produce. Entonces, para este dolor generalmente se utilizan medicamentos como los opioides, los antidepresivos o algún antiepiléptico. Los mecanismos de sensibilización en el dolor crónico, lo que pasa es que no hay una correlación entre el estímulo y la reacción del dolor. La respuesta se produce. Los sensores periféricos del dolor emiten una señal dolorosa cuando no deberían de hacerlo. Entonces, como que se altera toda la conducción del dolor o bien la señal se emite y es más fuerte. Y este proceso se le conoce como sensibilización. En los casos de dolor crónico de espalda nos hacemos mucho más sensibles al dolor y empieza a generarse lo que se llama memoria del dolor y esto va directamente a nuestro cerebro. Entonces muchas veces quitamos la lesión y aún sigue el paciente sintiendo que ese dolor, que sí es real, pero es por este tipo de problemas. A esto hay que sumar que el dolor lumbar crónico puede provocar que la respuesta que emita nuestro cerebro tras recibir las señales dolorosas tampoco sea la adecuada, lo que se conoce como una sensibilización pero de origen central. Cuando queremos hacer un diagnóstico de la lumbalgia crónica, se basa principalmente en los síntomas y en la clínica. La exploración debe ser muy exhaustiva, deben de revisarnos muy bien diferentes áreas, tanto relacionadas con los músculos, los ligamentos, las inserciones musculares, las articulaciones y diferentes áreas de la columna. También se puede utilizar una radiografía, que pueden ser estáticas o dinámicas, y en su momento, si se considera
pues prudente, se puede llegar a hacer una resonancia magnética. Y aunque es una herramienta muy adecuada, si no está bien hecho el cuadro clínico, nos puede llevar a un problema, porque está demostrado que una resonancia magnética puede aumentar 400% las posibilidades de una cirugía. Y esto es porque encontramos hallazgos. Si tomamos a varios pacientes y les hacemos diferentes estudios que no teníamos programados porque no tenían síntomas, podríamos encontrar abombamientos. Si lo relacionamos directamente con los síntomas, decimos, ay, el dolor es por esto. Y muchas veces es por otro tipo de problemas adyacentes al mismo disco o al mismo nervio que está presionado. El tratamiento de la lumbalgia crónica es ideal que sea tratado en forma multidisciplinaria y es algo que todavía no logramos hacer bien en el país porque necesitaríamos tener al médico encargado, al neurólogo o neurocirujano, al ortopedista especializado en columna, necesitamos un psicólogo que tiene que ser un psicólogo clínico para manejar un poco de terapia cognitivo-conductual y al fisioterapeuta para que podamos llevar a cabo todo lo necesario alrededor de este paciente. También en relación a los medicamentos, muchas veces me encuentro en la clínica que me dicen, es que no me gusta tomar medicamentos. Yo creo que a nadie nos gusta tomar medicamentos, pero cuando hay que tomarlos adecuadamente y otra vez les vuelvo a repetir, no automedicarnos. Normalmente cuando a mí me llegan los pacientes al consultorio, llegan ya con toda una cartera de antiinflamatorios que ya se tomaron y que según ninguno les funcionó, pero es que no los tomaron bien. Hay tiempos por los que los tienes que tomar, hay dosis por las que las tienes que tomar y algunos de ellos son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que por ser no esteroideos quiere decir que no hagan daño, dañan porque se eliminan por riñón o por hígado si son excesivos. Los relajantes musculares, que también en muchas ocasiones hay algunos que podemos encontrar en forma sencilla de venta libre, pero la mayor parte de los relajantes musculares fuertes se requiere una receta médica. Los opioides, que funcionan mucho en los dolores neuropáticos, y aquí es bien importante hacer como mucho hincapié de que sí es un buen medicamento, pero es muy fácil que se cree una adicción, se crea una dependencia al medicamento, por eso también debe de ser bien dosificado, bien controlado y manejado por los médicos. Afortunadamente ya se requiere una receta médica, pero bueno, siempre encontramos quien logra brincarse o conseguir recetas extras. Los anticonvulsivos también es una pregunta constante que me preguntan, dicen, ¿por qué me dieron un anticonvulsivo si lo que me duele es la espalda y yo no tengo convulsiones? Se ha comprobado que muchos anticonvulsivos, sobre todo medicamentos como la gabapentina o la pregabalina, pueden ayudar en el dolor neuropático de origen del nervio y lo que hacen es disminuir el umbral de las fibras nerviosas que transmiten el dolor. Y finalmente los antidepresivos. Y también me dicen, es que no estoy deprimido porque me dan antidepresivos y no estoy deprimida, pero en particular la amitriptilina y la duloxetina son medicamentos que se utilizan mucho para bajar el nivel reactivo del nervio y se usan en dosis menores que si fuera un antidepresivo. Y en particular la duloxetina es la única que está aprobada por la FDA para dolores de este tipo, inclusive cubiertos por sus seguros. Pero es importante tener el diagnóstico adecuado para saber qué bala vamos a usar en contra de qué. También tenemos otro tipo de tratamientos que ya son técnicas más invasivas, como podrían ser las infiltraciones en los puntos gatillos, que son los puntos dolorosos donde está el músculo muy contracturado o donde hay las fascias miofaciales, que es la capa que cubre a los músculos, que está muy tensa. Y aquí podríamos poner estas infiltraciones. Las infiltraciones epidurales, que son más centrales en las emergencias de la salida de los nervios a nivel de la columna, en la parte de la cauda equina, que es donde termina nuestra columna, las facetas, que es un tipo de dolor muy común que se confunde mucho con otro tipo de problemas, y es las articulaciones de nuestras vértebras que están chocando una con otra, generan un fenómeno irritativo que nos puede dar mucho problema. También las infiltraciones sacroiliacas, que son a nivel del sacro, y todas las técnicas que son para los discos. Los discos también es importante saber qué tipo de tratamiento se les va a dar. A veces hay escurrimientos discales, a veces hay abombamientos, hay resequedad, lo que se llaman discos negros. Entonces pueden escuchar muchos de estos términos, pero es importante confiar en un profesional que les haga un buen diagnóstico, y ya en clínica de dolor especializada manejan las bombas intratecales, que son unas bombitas que se ponen directamente al canal central
y de ahí están dosificando perfectamente la cantidad de medicamento que están aplicando. Aquí la ventaja es que podríamos llegar a requerir menos dosis de medicamento porque pues la aplicación es más directa al problema donde lo estamos presentando. Y la última también son los neuroestimuladores, que estos son estimuladores que se utilizan en casos de lumbalgias crónicas que hayan sido resistentes a todo y a todos los tratamientos conservadores, y son unos cablecitos y el estimulador va por dentro del cuerpo y es como cuando ponen en las terapias un TENS de alguna manera y está inhibiendo todos los estímulos de dolor, pero también tiene sus indicaciones muy específicas y también unas contraindicaciones que tienen que estar muy bien indicadas para que no altere ningún otro tipo de problema en el paciente. Y finalmente, pues los tratamientos de fisioterapia, que esa es mi área. Aquí podemos utilizar la terapia manual, las técnicas de liberación miofacial, que son muchas, la punción seca, ejercicios de estabilización y coordinación de fortalecimiento, la tracción. Podemos utilizar también aparatología para eliminar el dolor como láser, ultrasonido, las corrientes interferenciales, diferentes tipos de corrientes, calor húmedo, magnetoterapia y muchas cosas que tenemos a la mano, ¿no? Y como ejercicios, finalmente podríamos usar yoga, que nos mantiene los estiramientos y además nos ayuda muchísimo en todas las cuestiones respiratorias para manejar nuestra respiración en una forma pues adecuada, relajada, tranquila. O los pilates, que es una serie de ejercicios, es una técnica que pues todo el mundo ha oído, pero se desarrolló por Joseph Pilates en los años 20 y son ejercicios que se encaminaron para problemas de columna, para mejorar el tono muscular, la flexibilidad, haciendo especial hincapié en toda la musculatura del abdomen, lo que se llama el core, que es todo este cinturón que rodea a nuestro tronco para dar estabilidad a todo el cuerpo. En Pilates, al igual que en yoga, se ha demostrado la eficacia para disminuir el dolor de los pacientes con lumbalgia crónica, pero sobre todo todo este efecto también a nivel pues de tranquilidad y de paz en el paciente. Y la natación finalmente puede ser un ejercicio ideal para poder pues elongar un poco los músculos de la columna. Es un deporte que no nos lastima, no tiene impacto y muchas veces lo que no les gusta es meterse a la alberca, pero bueno, por lo menos caminar en el agua son ejercicios que nos ayudan mucho, caminar fuera del agua y siempre mantenernos activos sin tener impacto, obviamente con las indicaciones de los expertos, y seguir siempre con nuestros hábitos de columna, cuidar los tiempos de sentado, cuidar las posturas cuando estamos sentados, cuidar cómo tenemos alineadas las mesas, las sillas, que ya hemos visto en programas anteriores. Y bueno, recordando una vez más que toda esta información que yo les doy es información únicamente informativa para que ustedes tengan más elementos, más cartas para que puedan llevar con el médico indicado y explicarle un poco más lo que les está pasando. Una vez más, gracias en tu MTV.